Mateo capítulo 5, verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente lo leo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y quiero, para poder introducir el tema del día de hoy, quiero hablar un poco acerca de la justicia y del concepto que se tiene de justicia en general, porque es importante saber qué se piensa y qué es lo que está sucediendo. De hecho, en estos días está muy de moda hablar de la necesidad de justicia. Es el discurso político permanente, es el discurso de todos aquellos que buscan algo. Justicia respecto a los derechos humanos, dicen. Justicia respecto a los presos políticos. Justicia para los crímenes impunes. Justicia. Justicia. Justicia es uno de los términos más usados en el día de hoy. En las noticias vamos a encontrar justamente esta demanda. Escuchamos, leemos y vemos a tantos reclamando por justicia por tal o cual caso, por alguna situación. Y nosotros muchas veces nos hacemos parte de estas demandas. Muchas veces dejamos que nuestras emociones y sentimientos tomen el control y emitimos incluso juicios valóricos, sin detenernos a veces a pensar, a analizar, a meditar y a pasar por algún filtro en nuestros pensamientos que fluyen y aparecen como palabras. Un tipo roba y le dan alcance y entre todos le pegan. Alguna vez lo conversamos y nosotros ¿qué decimos? ¡Qué bien! Se lo merece. ¿Es eso realmente justicia? ¿O eso es venganza? La mirada se coloca en las leyes, buscando que éstas sean justas, equitativas, para así vivir mejor, decimos, más tranquilos, más seguros. Opinamos y condenamos rápidamente y cambiamos de opinión cuando la noticia cambió. Cambiamos de opinión, cambiamos de bando, cambiamos de tinte político incluso, llevado por las circunstancias. Observamos y vemos demandas, algunas justas, otras que no son justas. Depende de muchas cosas. Vemos, por ejemplo, los profesores marchando, ¿cierto? Y quieren justicia respecto a sus remuneraciones y promesas incumplidas. Ese es el eslogan. A los estudiantes quieren democracia en las aulas. La intendencia, por su parte, quiere hacer justicia encarcelando y condenando por terrorismo a los encapuchados. Las minorías sexuales marchan pidiendo justicia e igualdad de derechos. El movimiento ideológico feminista quiere justicia para abortar libremente. Los animalistas quieren justicia para los pobres animalitos. Los presos exigen un trato justo y digno dentro de las cárceles. Y así podría continuar enumerando muchas demandas de justicia. Justicia para los oprimidos, justicia para los huérfanos, justicia para los pobres de las barriadas, en fin, justicia, justicia, justicia. Todos los días escuchamos esto. ¿Hay algo de malo en esto? La verdad es que no. A menos que pensemos en la trascendencia y en el sentido que la justicia tiene de acuerdo a Dios. Si nosotros mantenemos la mirada en las cosas terrenas y en una visión horizontal, vamos a decir entonces, ellos tienen razón, ellos tienen razón, ellos tienen razón. Y nosotros al final vamos a estar de acuerdo con todos. O con ninguno. Entonces, quiero que definamos y entendamos la justicia según los hombres. Y para eso, y permítanmelo tenerlo como introducción porque creo que es muy importante esto. Para esto ayúdenme y vamos a ver lo que escribieron los grandes filósofos griegos. Aristóteles decía que la virtud más necesaria de todas
para la conservación del mundo es la virtud de la justicia. Y la virtud de la justicia él la consideraba como la suma de todas las virtudes humanas. Por su parte, Platón, él decía que habían 3 virtudes solamente: la prudencia, la templanza y la valentía, y que la suma de estas, eso era justicia. Sócrates decía, basta el solo conocimiento de lo que es justo, cuando él enseñaba a los suyos. El solo conocimiento de lo que es justo, y ese conocimiento hace que la persona obre bien. Suena bonito, suena correcto, pero según esta doctrina, las malas acciones son producto del desconocimiento. Como la gente no sabe, por eso obra mal. Es decir, la injusticia no es voluntaria. La injusticia no es un acto voluntario, es simplemente desconocimiento, decía. Porque el conocimiento de lo justo sería suficiente para obrar en forma virtuosa. Y al ir a un diccionario común y corriente, uno en el día de hoy puede encontrar que se habla de la justicia como un principio moral que inclina a las personas a obrar y a juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. En otras palabras, equidad. Entonces, queridos, nosotros tenemos que la justicia que está presente en el mundo es aquella que surge en virtud de la necesidad del respeto, de la equidad y del conocimiento. Y todo eso suena súper bien, todo lo que estoy hablando podría decir, ¿y qué tiene que ver eso con la Escritura, pastor? Mucho. Porque esta es la definición de los hombres. Esto es lo que encontramos nosotros a diario. En base a esto se establecen las leyes. En base a esto se establece lo que es justo y lo que es injusto. Lo que es equitativo y lo que no lo es. En una revista española, un sacerdote jesuita llamado Faustino Viabrile escribió esto, y me estuve buscando, y él escribió esto acerca de Jesús. Él es un seguidor de la teología de la liberación, de la que hablé en algún momento. Y él dice, en el sentido bíblico, dice, dar limosna es hacer justicia. Miren cómo va, entonces va el cambio. El hacer limosna es hacer justicia, dice él. En otras palabras, los profetas piden hacer justicia a quienes son víctimas de la injusticia. Recuerden que en la teología de la liberación la mirada está basada en la justicia social. Y él se atreve a decir esto. Jesús entendió, porque no lograba entender, según en otras palabras, entendió la limosna en el sentido bíblico genuino. La entendió como limosna es hacer justicia. Es decir, en su primer discurso, él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Incluso, él sostiene, dice, hablando de Jesús, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Y termina diciendo, este compromiso a él le costó la vida. Fue asesinado, víctima de los poderes políticos, religiosos de Jerusalén. Y ahí sale el discurso político. Por tanto, las limosnas, en el sentido que lo entendemos hoy, sin luchar por la justicia, contra las injusticias y contra los injustos, es una falsificación del reino de Dios. ¡Wow! Dije yo. Casi me convierto a la teología de la liberación. Pero cuando voy a la Escritura me empiezo a encontrar con algo distinto. Cuando miro la Escritura veo que en el huerto del Edén el hombre, después de la caída, comenzó a forjar su propio concepto de justicia. Y esta es una justicia que tiene una mirada absolutamente horizontal, no es una mirada vertical. Es una mirada de clase donde el ser humano es hermano de otros seres humanos dependiendo del lado en que se encuentre, dependiendo del color político, dependiendo del club de fútbol, dependiendo de la iglesia. No, que yo soy de tal, no, yo soy de cual.
¿Y sabían ustedes que extrañamente la justicia es representada por una deidad? ¿Han visto cómo se representa la justicia? Es una mujer que en una mano tiene una balanza, en la otra tiene una espada y sus ojos están vendados. Ustedes saben que este es un origen bastante oscuro de la justicia. Miren por qué la justicia del hombre es una justicia horizontal. Nosotros nos podemos remitir a Egipto y encontramos el concepto de justicia en una mujer llamada, una diosa llamada Amat. Y en Grecia, una diosa llamada Temis, que se representaba más o menos igual. Y posteriormente los romanos toman una imagen muy similar a la que tenemos en el día de hoy, a la cual le llaman Letitia. Y nosotros hemos heredado entonces la justicia del hombre, lo que representa la justicia humana, a una diosa, con una espada en la mano, con una balanza en la otra, pero totalmente ciega. Esto tiene supuestamente un sentido simbólico, pero quiero llevarlo al otro lado. Eso. Ahí está representada la justicia del hombre, en una deidad falsa. Esa es la justicia del hombre. Pero ¿qué es la justicia de Dios? A diferencia de los hombres, donde la justicia es un instrumento. La justicia sirve para dirimir, para conceder, para explicar, para obrar, para juzgar. La justicia de Dios es uno de sus atributos morales. Dios es justo. Dios no necesita nada para ser justo. Él es justo por naturaleza. De hecho, la Biblia dice en el Salmo 7, verso 11, tal cual, Dios es juez justo. Y en Daniel 9:14 dice, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que Él ha hecho. Amados, como estamos hablando ahora desde el punto de vista de Dios, como es un atributo de Dios, la justicia no está fuera de Dios. ¿Se han dado cuenta a veces de, miren, la oración aparece así en la Escritura, mucho, especialmente en los Salmos, Señor, hazme justicia, ¿cierto? Pero a veces el concepto está muy malo en nosotros, porque el concepto que tenemos de justicia, como es la justicia del hombre, es, Señor, hazme justicia. En otras palabras, Señor, evalúa mi vida, evalúa las cosas que están pasando y en base a tu evaluación, hazme justicia. Pero Dios jamás va a hacer eso, porque la justicia no está fuera de Dios. La justicia es Dios. Él es justo. La justicia es parte de su naturaleza. Es su naturaleza. Así como Dios es amor, Dios es justo también. Así como Dios es justo, Dios es santo. Así como Dios es santo, Dios es misericordioso. Así como Dios es misericordioso, es Dios lleno de gracia. En Él está la perfección absoluta. Por lo tanto, siempre Él va a actuar en virtud de lo que Él es. Recto en todos sus caminos. Santo. Perfecto. Dios, a diferencia de los hombres, jamás va a dirimir, va a establecer si algo está bien o está mal. Él no tiene que estar pensando, ¿estará bien, estará mal? Nosotros tenemos que hacer eso. Porque no conocemos, pero Dios no. Él ya sabe que es bueno y es malo. Él sabe. Y jamás va a tomar elementos de fuera de Él mismo. Nosotros sí tomamos elementos. Por ejemplo, cuando juzgamos si algo es de Dios o no, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Si queremos saber si algo es de Dios o no, ¿dónde consultamos? La Biblia. ¿Y por qué no consultamos dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque no somos justos. Somos injustos. Por naturaleza somos injustos. Pero Dios tiene que consultar la Biblia. No, porque Él es el autor de lo que nosotros tenemos en el día de hoy como su revelación. Por lo tanto, Él no consulta nada externo. Él es justo. Él es justicia. No existe nada que mueva a Dios, ni un milímetro siquiera, fuera de su inmutabilidad perfecta, pues en Él todo es recto y todo es puro.
Cada acto de Dios es recto y está en perfecta armonía con su santidad. En el mundo la justicia es medida de acuerdo a ¿qué? A las leyes. Y sale una ley, ¿y qué es lo que decimos del delincuente? El delincuente rápidamente le encuentra el bypass, le encuentra el detalle para obrar nuevamente y burlarla. ¿Por qué? Porque la ley es imperfecta, porque ha sido establecida por hombres imperfectos. Por lo tanto, la ley del hombre no logra satisfacer las necesidades del hombre. No se puede. Cada acto de Dios es recto, está en perfecta armonía con quien es Él. Dios no define lo que es recto. Él no dice, esto es recto. No, más bien el término, Él jamás va a decir, Él dice, esto es recto, esto está bien. ¿Cómo ustedes pueden decir si yo estoy bien o estoy mal? ¿Qué tienen que usar? Algún elemento de afuera. Y ese elemento lo van a comparar conmigo, ¿cierto? Y cuando ustedes lo van a comparar conmigo en cuanto a mis acciones, van a determinar si mis acciones corresponden a eso o no. Ese es el patrón de medida. ¿Dios tiene un patrón de medida? No. Él es el patrón de medida. Dios ha revelado su rectitud a través de sus más diversas formas de comprensión. Por ejemplo, Dios en el huerto del Edén muestra su rectitud creando todo equilibrado, hermoso y en perfecta armonía. Establece normas para Adán y le muestra su rectitud a Abraham. Dios se muestra en recto delante de Israel. Él revela su justicia y enseña a los hombres su palabra. ¿Dónde podemos ver la rectitud de Dios? En la forma en que gobierna. La Escritura dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Dios revela su justicia y su rectitud en su odio por el pecado, en su adversión al pecado. Dice, Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Dios muestra que Él es recto, protegiendo al pobre de los afligidos. De hecho, la Escritura dice en los Salmos, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Dios sí tiene misericordia del mundo. Pastor, pero yo no veo la misericordia, todos los días la gente se está muriendo. Dios no hace caer la lluvia sobre todo el mundo, sobre buenos y malos. Dios no hace salir el fruto de la tierra para buenos y malos. Dios no riega los valles, independientes si hay creyentes o no. Dios no entrega el alimento a través de los mares para todos, justos e injustos. Sí, Dios lo ha hecho. Dios revela su rectitud cuando muestra misericordia y compasión. Dice así, clemente es Jehová y justo, misericordiosa es nuestro Dios. Él revela su rectitud al salvar al pecador. Y aquí quiero ir llegando a lo que hoy nos convoca. Él salva al pecador. En los Salmos, Salmo 98 dice, el Señor ha hecho notoria su salvación, su diestra lo ha salvado y su brazo santo. El Señor ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Ya, pastor, usted habló acerca de la justicia, de las marchas, de la teología de liberación. ¿Qué tiene que ver con las bienaventuranzas? Mucho. Vamos a hablar entonces acerca de cuál es el real sentido de la bienaventuranza. Bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Dios, a través de Jesús, en Jesús,
a través de este sermón, a través de esta palabra. Él no se está refiriendo a la lucha social. No se está refiriendo a centrarse en los estándares de la sociedad humana. Esto no quiere decir que no sintamos nosotros compasión y misericordia y no hagamos algo. Eso es otra cosa. Pero él no está hablando de ese tipo de justicia. Por el contrario, el hambre y la sed a que se refiere es la incansable búsqueda que tiene el verdadero creyente de santidad. Es la incansable búsqueda, es el hambre de justicia del cielo, es decir, de estar revestidos de amor, de justicia, de misericordia, que son propias de la naturaleza de Dios. Y las anhelamos permanentemente. Lo que más anhela el alma, lo que más anhela el corazón de un creyente es ser semejante a un varón perfecto cuyo modelo es Jesús. Un verdadero creyente anhela eso. Ese es hambre y sed de justicia. Y que están disponibles para el hombre a través del perdón y la salvación. Y cuando esto es efectuado en un hombre pecador, perdido en delitos y en pecados, ahora entonces, y solamente ahora, la justicia de Dios está disponible para él. Y todos los recursos del cielo están disponibles para él. Y las va a anhelar, ¿por qué? Porque son propias de su nueva naturaleza. ¿Quién de ustedes anhela más cosas de Dios? No estoy hablando de bienes materiales, anhela estar más cerca de Dios. ¿Cuántos dicen, no estoy lo suficientemente cerca, quiero más de Él? Eso es hambre y sed de justicia de Dios. Porque el verdadero creyente ahora anhela las cosas del reino de Dios. Anhela lo que es parte de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido cambiado en naturaleza. Tiempo atrás yo les ponía un ejemplo, les coloqué un ejemplo. Decía, si hay un buitre y una paloma y ponemos delante carroña y alpiste, ¿qué va a comer el buitre? Carroña. ¿Qué come la paloma? Alpiste. ¿Por qué no va a comer carroña? La paloma. ¿Por qué? Porque su naturaleza no se lo permite. Porque por naturaleza ella va a querer otro tipo de alimento. Por naturaleza el nuevo creyente lo único que ha de anhelar son las cosas del cielo. Y en eso se desgasta. Por eso la Escritura dice, bienaventurados, son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué justicia? ¿Social? No. ¿Justicia de la ley humana? No. Justicia de Dios. Esto es Dios mismo, porque la Escritura dice, Dios es justo. Por lo tanto, es anhelo de Dios en su vida. Anhelo de Dios. Quiero más y más de Dios para mí. Más y más de su justicia. Y su justicia, ¿cómo es? Es santa. Es decir, anhelo más y más de la santidad de Dios. Su justicia, ¿cómo es? Misericordiosa. Anhelo y deseo más y más de la misericordia de Dios para mi vida. Entonces esto comienza a tener un sentido diferente. Charles Spurgeon, un tremendo predicador del siglo XIX, dice, el hombre que tiene hambre de justicia debería considerarse un hombre feliz, porque ha sido conducido a conocer el valor correcto de las cosas. Antes, otorgaba un alto valor al placer, a un placer despreciable, y valoraba la escoria de la alabanza de los hombres como si fuera oro puro. Pero ahora valora la justicia y ya no es como el niño que aprecia las canicas, las bolitas más que las perlas. Cuando estábamos sin Cristo anhelábamos todas las cosas del mundo. Y podemos ver cómo, por ejemplo, se desviven muchos de ellos y el único sentido para su vida es un ídolo, un cantante, un jugador, un equipo de fútbol, y allí lloran y mueren y penan. ¡Oh, quién fuera de ellos!
Pero cuando la naturaleza es cambiada a través del perdón y la salvación, ya eso no tiene mayor importancia porque lo consideramos irrelevante en comparación ahora a la grandeza de Dios y lo que tenemos en Él. Tal vez podría decir, dime dónde está tu hambre y tu sed, y te podría decir dónde está tu corazón. Somos bienaventurados, amados, todos los que hemos gustado del perdón de nuestros pecados a través del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí, mediante la justicia santa de Dios, el precio del pecado ha sido cancelado ya. Porque como está escrito, la paga del pecado es muerte. Y allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor y Salvador, Jesús, Él entregó su vida para que nosotros fuéramos declarados libres, perdonados, justificados. Y toda la justicia de Dios queda satisfecha en la cruz del Calvario. Nosotros ahora estamos posicionalmente llamados y declarados justos. ¿Nuestros actos son justos? No. ¿Y cómo nos sentimos porque nuestros actos no son justos? ¿Nos sentimos bien de obrar mal? ¿Nos sentimos bien cuando mentimos y engañamos? ¿Nos sentimos bien cuando los pensamientos oscuros cruzan por nuestra mente y se quedan pegados allí e incluso acariciamos ideas poco santas? ¿Nos sentimos bien con eso? No, ya no. Porque cambiamos de naturaleza. Porque ahora lo que anhela nuestra alma son las cosas del cielo. Es la justicia de Dios. Anhelamos llegar a la estatura, como dice la Escritura, de un varón perfecto. Esto es semejante a Cristo. Él perfecto en todo. ¿Te sientes bien cuando pecas? No. Creo que no. Y como lo he dicho en otras oportunidades, el que peca se siente podrido. Siente que ha fallado. Se siente muy mal. Porque ya no es su naturaleza. Hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido transformados por el poder de Dios. Hemos sido justificados. Por lo tanto, anhelamos esa justicia más que todas las cosas del mundo. El creyente es bienaventurado porque no desea más nada en esta vida. Así lo expresa el salmista cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y de hecho, en base a este texto hay una canción. Es un texto bíblico. Fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ese es tu pensamiento diario? Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Dónde está puesto tu hambre? ¿Sed de qué tienes? ¿De logros materiales? Es lamentable como en algunas iglesias el único hambre que buscan que se mantenga y la única sed que quieren que siga estando es hambre por las cosas materiales, creyendo que teniendo una casa, auto, dinero, una buena posición, eso da felicidad. Pero todas las cosas del mundo son pasajeras.
Mas lo que permanece para siempre es el Señor y su justicia. Eso es para siempre. Y el reino de Dios que se ha acercado a través de Jesús a nosotros. El que tiene hambre y sed de justicia la tiene no por el buen deseo de su corazón, sino porque es un hombre movido y dirigido por el Espíritu Santo. Es una mujer movida y dirigida por el Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es quien nos mueve en la dirección correcta. Porque si Él nos deja por un solo momento, ¿a dónde se vuelven nuestros ojos? Nuevamente a la tierra, a empezar a mirar las cosas que otros tienen y cómo otros prosperan. Y allí comienza a despertarse la avidez por las cosas materiales y terrenas. Pero como el Señor sabe que somos débiles, entonces Él nos guía siempre a buena tierra, a buen deseo. Y como Él es quien nos guía, entonces hace que nuestra alma anhele justicia misericordiosa, justicia santa, justicia perfecta, justicia salvífica, justicia llena de gracia, justicia eterna, justicia amorosa, justicia invaluable, justicia inmutable, justicia esplendorosa de Dios nuestro Padre. Eso es lo que anhela el alma de un creyente. Es hambre de ser verdadero. Es hambre de ser honesto. Es hambre de ser sobrio. Es hambre de ser puro. Es hambre de ser buen esposo. Es hambre de ser buena esposa. Es hambre de ser buen hijo. Es hambre de ser fiel. Es hambre de ser bendición donde quiera que esté. Esa hambre es la que despierta a Dios en nosotros. Y por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿De cuál justicia? De la de Él, de su naturaleza. Los que tienen hambre y sed de justicia están enyugados a Cristo, pues en sus corazones está el deseo profundo de hacer su voluntad por sobre todas las cosas. El que tiene hambre y sed de justicia nada más desea. El que tiene hambre y sed de justicia es aquel que dejó de tener hambre de fama, hambre y sed de venganza, hambre y sed de hacerse un nombre, hambre y sed de ser reconocido, hambre y sed de tener bienes materiales, hambre y sed de las cosas que ofrece este mundo. Dejó de sentir hambre y sed por todas las cosas terrenales y solo desea comer de la mesa que el Señor ha preparado para cada uno de los suyos, como está escrito en los Salmos. En el Salmo 23, verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es hambre de esa mesa. Yo quiero llegar a la mesa de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre. Jesús dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, tomando el pan. Es hambre de Dios. Es hambre de Jesús. Es hambre de estar con Él. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es hambre de la justicia de Dios. Es hambre de Cristo. Como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 23, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bienaventurado el que tiene hambre, porque Dios le va a desaciar. Bienaventurados los que tienen sed. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente.
dice el Señor en Apocalipsis 22. Es bienaventurado aquel que solo tiene hambre y sed de Dios, del Dios vivo, porque ellos serán saciados. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo Jesús a la mujer samaritana, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y por qué menciono esto? Porque el versículo 6 de Mateo termina así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por eso termino con este texto. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Pero en este andar es como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama por el agua bendita que es Cristo en su vida. Así clama por el pan de vida que es el Señor. Así anhelas las cosas del cielo. ¿Quién ha tenido hambre alguna vez o sed? Oh, qué terrible. Especialmente la sed. Dice, bienaventurados los que tienen esa sensación en su alma. Desesperación por Dios. Anhelo ferviente de ser satisfechos por Dios. El justo entonces florecerá como una palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice el Salmo 92, plantado en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Tienes hambre y sed de justicia de Dios? ¿Tienes hambre y sed de justicia del cielo? Pon la mira en los cielos. Anhela y desea lo que Dios nos entrega. Busca a Dios con desesperación. Los que son salvos, los creyentes, los que han sido perdonados en sus pecados, busquen de Dios la justicia que nos mantiene aferrados a Él. Busquen y clamen por Él. El que no conoce a Jesús y nunca le ha entregado su vida, busque la justicia de Dios, esa justicia misericordiosa que da salvación, esa justicia misericordiosa que atrae hacia Él, no castigándote por tu pecado, sino diciendo, en la cruz Cristo pagó el precio. Arrepiéntete de tus pecados. Clama por salvación. Y Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia, te puede perdonar, te puede salvar y puede declararte justo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Señor, Dios justo, justo eres en todos tus juicios, justo eres eternamente. Tu cetro es cetro de equidad, tu trono es trono de justicia. Nadie hay como tú, Señor. Bendito en todas las cosas, santo en todo, justo en tus juicios. Te necesitamos, Dios. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Mi alma tiene hambre del pan de vida, que solamente eres tú, Jesús. Ayúdanos, Dios, a poner nuestra mirada en los cielos,
en clamar por tu justicia santa, que haga de nosotros mejores hombres, mejores mujeres, más parecidos a Jesús, porque es la única manera, es la única forma de poder entonces extender la mano al menesteroso, al afligido, al angustiado en este mundo y poder ayudarles de acuerdo no a nuestra justicia, sino a tu justicia. Hermanos, somos bienaventurados por anhelar las cosas del cielo. Somos bienaventurados por la tremenda necesidad que tenemos de justicia de Dios. Somos bienaventurados porque Dios ha dicho que seremos saciados por Él. El mundo no puede ofrecer nada, sino solamente justicia imperfecta. Mas nuestro Dios nos da la justicia perfecta, es decir, Él se ha entregado a sí mismo por nosotros y ha tomado forma de siervo y ha ido a la cruz para redimir a todo aquel que en Él crea, para perdonar a todo aquel que se arrepiente, para recibir a todo aquel que le busca, para consolar a todo aquel que busca su justicia. Santo eres tú, Señor, y santo es tu nombre.